Aquí voy a conocer, cuando yo leo la palabra de Dios, voy a conocer el carácter de Dios. Voy a conocer el amor de Dios. Voy a conocer la misericordia de Dios. Voy a conocer el perdón de Dios. Voy a conocer la santidad de Dios. Voy a conocer la justicia de Dios. Y voy a conocer la soberanía de Dios. Y todos los atributos los voy a conocer a través, hermanos, de la palabra de Dios. La Biblia no es un libro de filosofía o un libro común que escribió alguien, que puede ser cambiado, que puede ser, hermanos, tener una nueva versión, una nueva traducción. Podemos traducir la Biblia a un idioma actual, lo han hecho, ¿verdad? Para que la gente pueda entender el lenguaje antiguo, pues a lo mejor no lo entiende, pero no cambia la esencia, no cambia el contenido. No podemos cambiar lo que específicamente la Biblia señala, hermanos, como verdades que no las podemos modificar. Lo que es pecado y aquí en China y donde sea. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? La Biblia señala lo que es verdad. Entonces no podemos modificar la palabra de Dios. Y hay grupos, yo quiero decirles esto, porque hay grupos, partidos y grupos también, hay grupos progresistas, que los grupos progresistas, pues, no sé hasta dónde va el progreso, ¿verdad? Pero el punto es que parece que vamos un poco al revés, ¿verdad? A veces se valora más la vida ahora de un perro que se rescatan por ahí de un hoyo y todo el mundo aplaude y todo el mundo y lo sacan por Facebook y tiene más like que muchas cosas, que la vida de un ser humano, como en lugares donde se ha aprobado el aborto, donde todo el mundo aplaude y todo el mundo se alegra porque se aprobó una ley que va a matar niños. Porque la sabiduría del mundo ha enloquecido. Porque la palabra de Dios dice, hermanos, que la sabiduría del mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la cruz, por la palabra de Dios, por el evangelio. Por eso la Biblia dice, no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. La palabra de Dios tiene una autoridad tremenda. Vamos a ver algunos versículos. Yo quisiera que no tenemos el tiempo para ver todos los ir buscando, pero en 2 Timoteo 3, 16, 17 voy a dar los versículos, van a salir en la pantalla. Si usted está anotando, anote. Pero hoy voy a hablar algo que es importante, pero acerca de estos grupos, hermanos, que se están levantando, estos movimientos. Hay gente que va a poder, que usted lo ve, se puede emocionar porque se van a unir con iglesias y hablan de la unidad de la iglesia y hablan de que es hermoso la unidad, pero son grupos que están en contra de los valores de la Biblia. ¿Estás conmigo? Que aunque un grupo pueda decir, nosotros también creemos en la Biblia, pero sus frutos no lo muestran. Porque el árbol por su fruto lo conocerás. Aunque pongan la mano en la Biblia y juren en la Biblia, hermanos, no es así. La Biblia dice, por sus frutos los van a conocer. Porque es aquí en la palabra de Dios que nos habla de la familia, que nos habla de la vida, que nos habla, hermanos, de cosas que son de gran valor, que son valores cristianos, que nosotros tenemos que vivir, tenemos que ver, hermanos, algo muy importante. Y son grupos, hermanos, que se están levantando, que, hermanos, están en contra de la palabra de Dios y quieren modernizar la palabra de Dios. En 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17 dice, toda la escritura es, ¿qué, hermanos? Inspirada ¿por quién? Por Dios. ¿Quién escribió la Biblia entonces? Pablo, Mateo. Dice mucha gente, es que los hombres escribieron la Biblia, por eso no creo en la Biblia. Dice la Biblia, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Están conmigo? Jóvenes, la Biblia fue inspirada por Dios. Es la autoridad máxima que tiene la iglesia. No son las tradiciones, no es un libro de filosofía, no es un libro que puede ser cambiado porque lo escribió Dios, porque fue inspirado de parte de Dios y es útil para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos, para cambiar nuestra vida. El otro versículo que dice en 2 de Timoteo, 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Quién inspiró a Pedro, a Pablo, a Juan a escribir la palabra de Dios? El Espíritu Santo venía y los inspiraba.
Usó instrumentos humanos, usó personas humanas, pero era el Espíritu Santo que venía y les daba la palabra. Entonces, jóvenes, la palabra de Dios tiene autoridad divina. No podemos cambiar. Y es la palabra de Dios la que va a juzgarnos. Es la palabra de Dios lo que nos habla de una eternidad, lo que nos habla de Dios, lo que nos habla del camino eterno. Ahora, yo quiero decirles algo muy interesante, precisamente acerca del Nuevo Testamento. Vamos a hablar un poquito del canon del Nuevo Testamento. Cómo la palabra de Dios, mire, en el tiempo de Jesús, el Señor dejó a sus 12 apóstoles. Ellos fueron predicando la palabra de Dios a todo el mundo. Y no había Biblia, no había Nuevo Testamento porque ellos lo estaban haciendo. ¿Sí me estoy explicando? Ellos estaban predicando, estaban llevando la palabra de Dios, pero no había algo escrito. En el año 30 aproximadamente se empezaron a escribir las cartas de Pablo y se empezaron a escribir las cartas de los apóstoles. Pero entonces había muchos escritos, por aquí tengo una caja, ¿verdad? No sé, por aquí, si me pueden ayudar muchachos con la caja, hablando, ¿no? Otra vez. Ahí había una caja con muchos libros y supongo que si usted va al tiempo de los apóstoles y se predicaba la palabra, pero entonces había muchos escritos. Entonces, ¿cuáles de todos esos libros eran inspirados? Por ahí surge alguien, no, pues que el libro de Enoc y que puede surgir otro libro por ahí, pero el punto es que había demasiados libros, ¿verdad? Aquí tengo muchos libros pero ¿cuál de todos estos es un libro inspirado de parte de Dios? Había muchos libros en el tiempo de la iglesia, algunos escribían sus anécdotas, algunos escribían, no sé, experiencias. Entonces, ¿cuál? Aquí tengo más libros, no se preocupen. Pero el punto es, hermanos, ¿por qué la autoridad de Dios? En primer lugar, hermanos, es la autoridad de Dios, porque estos escritos fueron hechos por los hombres que estuvieron de primera mano al lado de Jesús, los apóstoles. Se toman como libros inspirados, hermanos, porque fueron los apóstoles los que caminaron con Jesús, los que lo vieron haciendo milagros, los que lo vieron caminar sobre las aguas, los que lo vieron, hermanos, tener misericordia de los pecadores, los que lo vieron tener misericordia de los enfermos. Ellos lo vieron de primera mano. Ellos lo vieron, hermanos, cuando estaba muriendo en la cruz del Calvario. Él vio cuando exclamó: Padre, perdónalos. Hermanos, el Señor, ellos vieron cuando Jesucristo resucitó y se presentó vivo delante de ellos con muchas pruebas indudables, y pudieron tocarlo y pudieron comer con él cuando estaba resucitado. Y por eso es la palabra de Dios tiene autoridad divina, hermanos. Tiene autoridad de Dios porque lo vieron de primera mano. Tocaron sus manos, dijeron: un espíritu no tiene carne ni huesos como yo tengo, dijo Jesucristo. La resurrección vive. Cristo vive, hermanos. Cristo vive. Cristo vive. Cristo viene por su iglesia. Él dijo: yo volveré por los míos, para que donde yo esté, ustedes también estén. Y hay doctrinas y hay cosas en la palabra de Dios que a veces no se nos han explicado y nunca las hemos visto, porque no nos han enseñado la verdad, no nos han enseñado la palabra de Dios, y seguimos tradiciones y costumbres. Una vez fui a evangelizar a una persona, le hablaba de Cristo y no me creía. Y le decía: mire, era de estas personas que tenían en su puerta: este hogar es católico, aquí no se emiten propaganda protestante. Y yo hablé con ella y le dije: ¿sabe qué? Vamos a hablar con la Biblia. No me crea a mí, créale a la palabra de Dios. Y empezó a hacer preguntas, empezamos a ver la palabra. Empezamos a ver la palabra. Y Dios, hermanos, tocó su vida. Dios tocó su corazón, porque esta palabra tiene poder. Su esposo era alcohólico, ese hombre no podía cambiar. Tenía, hermanos, una vida de vicios. Pero cuando vino a Cristo, vino el Evangelio, su vida fue cambiada y fue transformada por el poder del Espíritu Santo. Y ahora ese hombre, hermano, ha servido a Dios por años en su familia. Y recuerdo que tenía unos niños bien chiquitos y que eran bien tremendos, y pasaban en el templo, corre y corre, ¿verdad? Así como vemos aquí algunos niños. Corre y corre. Y ahora son los músicos de la iglesia. Ahora son los que adoran a Dios. Ahora son, porque su vida fue cambiada y fue transformada. Pero es la palabra de Dios lo que hace ese efecto. Es la palabra de Dios lo que transforma. Hermanos, los apóstoles eran de primera mano. En el primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice Juan, el apóstol, dice: lo que era desde el principio,
lo que hemos oído. ¿Qué hablaban ellos? Los de primera mano, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que hemos palpado con nuestras manos tocante al verbo de vida. Eso les anunciamos. Eran de primera mano. Por eso tomaron a los apóstoles como hermanos, los evangelios, que escribieron los evangelios, que escribieron las cartas, que escribieron hermanos, porque tenían autoridad divina. Vieron al Señor resucitado y no solo lo vieron, murieron por eso. Murieron como mártires, creyendo, hermanos, lo que predicaban, creyendo que verían a Jesucristo. Creyendo, murieron como mártires, murieron por la verdad. Y por eso creemos que esta palabra viene directamente de Dios y es la verdad para nosotros. Y no puede ser modificada, no puede ser, hermanos, cambiada. Es algo importante, es el canon de la palabra de Dios. Murieron por ello. Hermanos, otro de los cultos del apóstol Pablo, por ejemplo, el apóstol Pablo no fue uno de los primeros que estuvieron con Jesús, de los apóstoles. Él vino después, fue el perseguidor de la iglesia. Usted lo ve en Hechos capítulo 10 y 11. Fue perseguidor de la iglesia. Iba persiguiendo a la iglesia, hermanos, cuando el Señor le apareció en el camino. Cayó al suelo, quedó ciego. Y le dijo: te he llamado para que anuncies mi palabra al mundo, ante reyes, ante gobernantes. Y te voy a mostrar cómo te es necesario sufrir por mi causa. ¿Por qué? Porque ese hombre había perseguido a la iglesia, había dado aprobación para que muchos cristianos fueran muertos. Y él llevaba, hermanos, cartas para aprender a más cristianos cuando se le apareció el Señor. Entonces Pablo, las cartas de Pablo, hermanos, fueron escritas para la iglesia. Pablo escribió muchas cartas para la iglesia, para cartas personales como a Timoteo, a Tito, a Filemón. Fueron cartas personales. Cuando uno ve la Biblia, está leyendo las cartas que se escribió el apóstol Pablo. Y esas cartas, hermanos jóvenes, tienen autoridad divina. Mire, en el libro de, vamos a ver aquí, en 2 de Pedro 3, 15 al 16. 2 de Pedro 3, 15 al 16. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas las epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales algunos indoctos tuercen, como también otras escrituras. Está comparando los escritos y la carta de Pablo como otras, con las otras escrituras, las está poniendo al mismo nivel del Antiguo Testamento. Entonces eran cartas inspiradas por Dios. Esto es algo importante, hermanos, porque usted puede decir: es que yo no estoy de acuerdo con Pablo. Bueno, una cosa que estoy de acuerdo con o no estoy de acuerdo con Pablo. El asunto es que es palabra de Dios. Es aquí donde está nuestra autoridad. Es aquí donde nosotros tenemos, hermanos, la verdad. Y tenemos que aprender a ser gente de la palabra. Tenemos que aprender a amar la palabra de Dios. Tenemos que aprender, hermanos, a leer la palabra, a no ser, hermanos, llevados por corrientes, sino conocer en verdad la palabra de Dios. Ser una iglesia bíblica. Le decía a los jóvenes en la mañana: no tenemos que avergonzarnos del evangelio, no tenemos que avergonzarnos de tener una Biblia, porque esta Biblia, hermanos, ha sido derramada sangre. Jesucristo pagó un alto precio por la iglesia. Los mártires murieron por la iglesia. Y hay gente que está muriendo, hermanos, en este mundo, alrededor del mundo. Ahorita, más que nunca, hay iglesia que está siendo perseguida por causa del evangelio. Estamos en un lugar santo, hermanos, que ha costado vidas. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que no puede ser cambiada. Y la palabra de Dios que transforma y cambia nuestras vidas. Denle un aplauso al Señor si se lo va a dar. Pero, hermanos jóvenes, tenemos que tomarnos. No se avergüence de la palabra. Traiga la Biblia, lea la Biblia. No nada más en el teléfono. Decía que a lo mejor vamos a traer aquí a la iglesia una traducción de traducción, nueva traducción viviente. Es una nueva Biblia que está, hermanos, al lenguaje actual. Trae el mismo contenido, la misma versión. Está muy apegada a la palabra de Dios, pero que ahora los jóvenes la pueden entender. Pero quiero que ustedes lean la palabra. ¿Dónde vas a conocer si no lees la Biblia?
¿Dónde vas a conocer a Dios si no te preocupas por la palabra de Dios? Tenemos que ser una iglesia bíblica, hermanos. ¿Están conmigo? Que no nos avergonzamos de la palabra, sino que confiamos, hermanos, en la palabra de Dios. El apóstol Pablo fue uno de los que escribió. Juan, hermanos, el apóstol fue el último de los escritores, de los que escribió el Apocalipsis. En Juan capítulo 1, versículo 17. Juan 1, 17, si ven la palabra de Dios. Juan 1, 17, si lo tienen ahí en el Apocalipsis. Juan, hermano, no murió como mártir. Juan fue desterrado a una isla llamada Patmos, ahí donde recibió el Apocalipsis, recibió la revelación de parte de Dios, directamente del Señor Jesucristo. Aquí vamos a ver, ¿verdad? En Juan capítulo 1, versículo 17. Si lo pueden poner ahí en la pantalla. No, primera de Juan. Apocalipsis, perdón. Apocalipsis 1, 17. Entonces, de primera mano, hermanos, dice la Biblia, voy a leerles aquí, dice: cuando le vi, caí como muerto. Estaba hablando Juan, que vio a Jesús, y cuando lo vio, cayó como muerto. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo. Estuve muerto. Está hablando Jesús. He aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas. ¿Qué le dijo? Escribe las cosas que has visto, las que son, las que han de ser después de estas. O sea, el libro de Revelaciones es el último libro. El libro de Apocalipsis es el último libro que escribió Juan. ¿De parte de quién? Del mismo Señor Jesucristo. Entonces ahí termina el canon. Ahí terminan los libros inspirados de parte de Dios. Nadie puede agregar que el libro de Enoc, que otro libro, que por ahí se encuentran otro libro, porque ya dijimos que fueron escritos por los apóstoles de primera mano y por el apóstol Pablo, que se le apareció el Señor, y que la iglesia tomaba los libros del apóstol Pablo, las cartas del apóstol Pablo las tomaba como cartas inspiradas de parte de Dios. ¿Están conmigo? Esto es importantísimo. Jóvenes, es importante. Porque a veces, ¿en qué nos basamos? Porque usted va a ver muchos movimientos que van a suceder ahora en esta actualidad, en este mundo, ¿verdad? Movimientos que van a hablar de unificación, de tantas cosas, pero van a ser movimientos que a lo mejor van a estar en contra de Dios. Y usted, como ignora la palabra de Dios, usted como no ha leído la palabra de Dios, dice: no, pues qué suave, qué emocionante. Y se basa en las emociones más que a la palabra de Dios. Porque dice la palabra de Dios: por sus frutos los vas a conocer. ¿Está conmigo, hermanos? Por sus frutos los vas a conocer. No importa que pongan la mano en la Biblia, por sus frutos los vas a conocer. Hermano, ¿qué estamos valorando más? Levante, denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Qué estamos valorando más? Tenemos que tener, hermanos, ser una iglesia bíblica. Y le digo ahora, tenemos que ser más bíblicos que nunca. Y tenemos que ser una iglesia valiente más que nunca. Jesús habló lo más misericordioso. Esto que está aquí habla del amor y de la amistad, ¿verdad? Ayer tuvimos el evento, por eso está también. Tuvo un evento precioso de matrimonios. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor, hermanos? ¿Verdad? Se lo perdieron los que no vinieron, pero estuvo precioso. Yo sé que pues no está muy segura la cosa, pero la próxima van a venir. Pero lo más misericordioso que podemos hacer es hablar la verdad. Decir que pecado es pecado, y que si no se hay arrepentimiento, la gente va a un lugar de condenación eterna, a un infierno. Es difícil, ¿verdad? Porque no queremos ser ofensivos. Y ahora está culpando a la iglesia, se está culpando, hermanos, a las iglesias de ser ofensivas contra grupos. Yo quiero decirles que no. Es lo más misericordioso, porque esa gente va a un lugar de tormento eterno. Jesús fue, hermanos, directo. Fíjese bien. Él no condenó. En Juan capítulo 8, creo es el pasaje, donde Él no condenó a la mujer adúltera, ¿recuerdan? Que fue una mujer encontrada en adulterio. Y llegaron y dijeron: Jesús, la Biblia dice, Moisés dice que estas mujeres tienen que ser apedreadas. ¿Tú qué dices? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que Jesús se agachó
y empezó a escribir en tierra. Y todos los que estaban ahí, los hombres con piedras, los más chicos, los más grandes, para condenar a la mujer, para acusarla. La estaban acusando y la estaban condenando. ¿Tú qué dices?, le decían a Jesús. ¿Y qué dijo Jesús? Se levantó y dijo: el primero que esté sin pecado, arroje la primera piedra. Y se volvió a agachar. Y dicen algunos escritores que posiblemente estaba escribiendo los pecados de los que estaban ahí, que eran ocultos, pero eran sus pecados. Estaba escribiendo ahí. Y mucha gente empezó a dejar sus piedras y se fue. Y Jesús le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te condenaban? Y dijo: se han ido. Versículo 11, está en la pantalla. Ella dijo: ninguno me condenó, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. No estamos hablando de condenar. Escúcheme bien. La gente puede tomar la decisión que quiera, puede pensar como quiera. No estamos hablando de condenar, pero sí estamos hablando de que lo que es pecado en la Biblia, no por mí, no escribí la Biblia, sino por Dios, porque es su palabra. Dice: ni yo te condeno, vete en paz y no peques más. ¿Le habló del pecado? Sí. ¿Estaba mal? Sí, pero no la juzgó, la amó. Y el Señor nos ama y ama a todos, hermanos. Nos ama a todos. No unos pecados son más que otros. La Biblia nos pone igual. Todos hemos pecado delante de Dios. Las mentiras, los adulterios, las fornicaciones, los homosexualismos es pecado delante de Dios. Pero condenamos más un pecado que otro. Pero quiero decirle que todos somos pecadores y que la misericordia de Dios es grande y el Señor ama. Y cuando nos arrepentimos, el Señor limpia nuestros pecados y nos lava de toda nuestra maldad. Y nos presenta justificados. Levante un aplauso al Señor. Nos presenta justificados delante de Dios. Jóvenes, tenemos que ser valientes, tenemos que ser bíblicos. Tenemos que conocer, hermanos, por qué tiene la Biblia esa autoridad. ¿Por qué tiene la palabra esa autoridad? Y cuando nosotros nos enfrentemos a eso, no nos sintamos confundidos, no nos sintamos desorientados, no nos sintamos, hermanos, que no sabemos a dónde vamos, porque la Biblia es muy clara. ¿Están conmigo? Entonces, hermanos, ¿por qué? Porque vendrán cosas, vendrán situaciones, hermanos, en nuestra vida que, mire, la Biblia habla, hermanos. Hay gente que pone su experiencia, a veces sus experiencias personales, más que la palabra de Dios. Tienen un sueño, tienen, hermanos, alguna profecía, Dios lo usa en algo y dicen: no, pues es que Dios me dio esto. Pero, hermanos, su palabra es sobre todas las cosas. ¿Están conmigo? Sobre todo sueño, sobre toda profecía, sobre todo, hermanos. Hay gente que dice: no, es que hasta hay videos, hasta hay libros que un niño fue al cielo y luego fue al infierno, ¿verdad? Y la gente mira de este libro que habla del cielo y del infierno. Pues la Biblia habla ahí. La Biblia es más que todo eso. Recuerde cuando el rico y Lázaro mueren y que el rico le dice: Señor, por favor, manda a Lázaro para que vaya con mi familia y que le diga de este lugar de tormento para que no vengan a dar aquí. ¿Y qué dijo el Señor? Allá tienen a los profetas. Si no creen a los profetas, menos creerán si alguien se levantó de los muertos. ¿Están conmigo? Puso el Señor sobre toda experiencia su palabra. No hay experiencia más, hermanos, que pueda ser más poderosa que la palabra de Dios. No se deje mover fácilmente. Usted tiene la palabra de Dios. Aún la Biblia dice, escúcheme bien, que si un ángel, esa es la palabra de Dios, hermano. Lo que pasa es que a veces no la hemos leído, ¿verdad? Pero en el Evangelio, en Gálatas capítulo 1 versículo 8 dice la Biblia, si lo puedes poner por favor, dice: mas si aún nosotros, ¿qué dijo Pablo? Si aún nosotros, ¿o quién? Léanlo por favor. O un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que los hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Si aún nosotros, dijo Pablo, o un ángel del cielo, ¿qué pensarías si te apareciera un ángel y te dijera: yo tengo otro evangelio para ti? Como es un ángel, un ser espiritual, usted lo creería. Wow, si me apareció un ángel y me dio esto. Pero ¿qué dice la palabra de Dios?
Si nos vamos a la palabra de Dios, ¿qué dice la palabra de Dios? El tal sea anatema. Perdón, no estoy hablando de iglesias, estoy hablando de la palabra de Dios. Pero hay una iglesia que dice que un ángel se le apareció a su líder, José Smith, y que vino y le trajo otro evangelio de Jesucristo. Cuando te empiezan a hablar, comienzan con la Biblia, pero después te introducen el libro del Mormón, ¿verdad? Dicen otro evangelio de Jesucristo. ¿Y sabe qué dicen? Que un ángel se lo trajo. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia, hermanos? El tal sea anatema. Las tradiciones, a veces, hermanos, las tradiciones no son superiores a la Biblia. Hay iglesias que creen que sus tradiciones son, ¿verdad?, más importantes que lo que dice Dios. Hay lugares donde en Timoteo dice que el obispo sea casado, marido de una sola mujer, para que gobierne su casa, para que sea ejemplo a la iglesia, porque si no puede gobernar su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia de Dios? Eso dice la palabra de Dios. Eso dice la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa con algunas iglesias que tradicionalmente dicen, no, es que nosotros así somos, ¿verdad? Y no importa que haya tantos abusos y no importa que haya tanto, pero eso es lo que seguimos porque es la tradición. Y la palabra de Dios está sobre la tradición. Wow. Porque viene directamente de Jesús. Viene de la palabra de Dios. Hermanos, tenemos que ser bíblicos, tenemos que ser personas que nos tomamos de la palabra de Dios. Es lo único que lo va a transformar. Es lo único, escúcheme bien. Mire, la palabra de Dios tiene poder para cambiar vidas. Dice la Biblia, no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Qué es el evangelio? Poder de Dios que ha cambiado nuestras vidas. La palabra de Dios tiene un poder creativo. ¿Cómo fue hecho el mundo si no fue a través de la palabra de Dios? Dice la Biblia que la tierra estaba desordenada y vacía. Y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y Dios dijo que salieran las lumbreras mayores para que alumbren en la noche, y la lumbrera menor, ¿verdad? Y habló Dios y creó los peces, habló Dios. Entonces cuando tú lees la palabra de Dios, empieza a crear la fe, empieza a crear cosas en tu corazón, empieza a crear cosas en tu mente, en tu vida, porque la palabra de Dios tiene poder, porque la palabra de Dios no ha cambiado, pero no la hemos leído. La palabra de Dios transforma, hermanos, crea vida, crea vida. En una ocasión ya Jesús se le estaba yendo la gente porque él se paró firme. La gente seguían multitudes a Cristo. En Juan capítulo 8 seguían multitudes a Cristo. Y luego se paró Jesús y le dijo, ustedes me siguen por los panes y los peces, porque había hecho la alimentación de los 5,000. Imagino que en aquellos años no había mercado, ¿verdad? No había tanta fácilmente era la comida. Entonces mucha gente seguía a Cristo por milagros, por cosas. Y pues para Jesús y le dice, espérenme un momento, ustedes me siguen por los panes y los peces. Es como cuando alguien, hermanos, agarra el evangelio y agarra la palabra de Dios y solamente subraya las promesas de Dios. Ah, el Señor está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Soy más que vencedor. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y empezamos a agarrar nada más la mermelada. ¿Ustedes han visto a los niños? Denles un pan con mermelada y ¿qué van a hacer? Se van a comer la mermelada y le van a regresar el pan. ¿Y qué van a decirle? Más mermelada. Y hay iglesias y hay hermanos que están como, más mermelada, pero no quiero el pan. Y Jesús les dijo, coman el verdadero pan, que era Él. Que lo aceptaran completamente, completo, no nada más, hermanos, en la misericordia y en todo, sino en totalmente su justicia, su amor, su perdón, su santidad, que sus vidas fueran transformadas. ¿Y qué hizo la gente? Bueno, pues ahí nos vemos. Se fueron. Entonces Pedro se puso un poquito preocupado. Dijo, Señor, ¿no te has dado cuenta que viene poca gente a nuestros servicios? La gente no está viniendo. Está como duro tu mensaje. Y le dijo el Señor, si te quieres ir tú también puedes.
¿Y qué, hermanos, dijo Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. No hay a nadie más a quien ir. Solo Él tiene vida, hermanos. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso a Él? ¿Cuántos cuando lee su palabra hay vida? Su palabra, hermanos, crea, su palabra transforma, su palabra es poderosa. Por eso tenemos la autoridad de la palabra de Dios. Se hizo el canon para precisamente que la gente supiera qué libros eran inspirados y que ya el canon está terminado, está cerrado en el Apocalipsis. No hay gente que pueda agregar más libros. No hay alguien que vaya a buscar a Jerusalén y que encuentre otro libro y diga, mira este libro de San Enoso o San no sé quién, o, ¿verdad? Dice aquí que el Señor hizo esto y que hizo lo otro. Y está muy antiguo el libro y está como de original, escrito en griego. Ya, el canon se cerró. Y esa Don Enos, pues no lo conocimos en el Nuevo Testamento. No era parte de los apóstoles, no era parte del grupo de Jesús. Entonces no tiene autoridad. Wow. Esto es importante. Tenemos que ser gente bíblica. Yo quisiera, hermano, porque se van a levantar jóvenes con liderazgo. Y esta generación, me preocupa por esto, hermano. Yo tengo una carga en mi corazón, ¿sí me explico? Por esta generación. Porque hay tanta confusión y hay tantas cosas que los están envolviendo y se ve emocionante y se ve así, hermanos, como y no estamos firmes en la fe. Nos van a jalar. ¿Y qué va a pasar con la siguiente generación? Por eso Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Y si la sal pierde su sabor, no sirve para nada más que para ser pisada de los hombres. Una iglesia que no es bíblica es una iglesia que causa vergüenza porque acepta todo. ¿Qué pasó, hermanos, cuando se aceptó el matrimonio igualitario? Había iglesias que ponían hurra, viva. Se aceptó esto porque no son iglesias que toman la palabra de Dios como autoridad. La ven como una filosofía. Pero para nosotros es la autoridad divina y la autoridad máxima sobre nuestras vidas, nuestra regla de fe y de conducta. Esta es la palabra de Dios, hermanos. Nuestra regla de fe y de conducta, como debemos de vivir, como debemos ser, como iglesia y como cristianos. Y ahora va a ser más difícil que nunca por los acontecimientos y las cosas que se están aceptando. Pero hermanos, tenemos que ser bíblicos porque es la única esperanza para este mundo. Tenemos que ser sal de la tierra. ¿Qué hace la sal? Detiene lo podrido, hermanos. Cuando va a salar una carne, ¿verdad? Si pone la carne sin sal, ¿qué va a pasar? Se pudre. Pero si ¿por qué dijo Jesús esta ilustración? Porque somos una influencia al mundo. Somos una influencia, hermanos, a los que nos rodean. Póngale sal ahí, hermanos, al pescado y pongas el pescado a secar. Se va a conservar. La carne se va a conservar. Por eso el mundo no se ha corrompido, porque hay iglesia, hermanos, porque levanta la voz, porque está ahí, hermanos, de alguna manera. Pero lo importante, hermanos, que aprendamos a ser bíblicos y tomemos la palabra de Dios. Aquí hay suficiente poder para cambiar los corazones, suficiente poder para cambiar la sociedad, suficiente poder para cambiar la vida, hermanos. El imperio romano se pensaba que iba a ser eterno. El imperio romano, hermanos, martirizaban a los cristianos en el Coliseo romano, le soltaban a los leones, hermanos, y dijeron, vamos a acabar con la iglesia, con los seguidores de Jesucristo. Y Roma desapareció. Y sobre ese Coliseo romano hay una cruz. Jesús venció. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso a Cristo, hermanos?
No hay sociedad, no hay nada que pueda prevalecer contra la iglesia. El comunismo estuvo en contra de la iglesia, pero han caído, hermanos. El muro de Berlín cayó. El comunismo ha caído en muchas sociedades, hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios jamás se puede detener. Hubo hermanos cristianos, a lo mejor en refugios, a lo mejor escondidas, pero la iglesia jamás va a acabarse. Porque la iglesia está sostenida en Cristo Jesús. No está sostenida en los hombres, no está sostenida en edificios, está sostenida en Cristo. Esa es la autoridad que nosotros tenemos, hermanos. Y no nos avergonzamos. Porque la sabiduría del mundo, dice la Biblia en Corintios, no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la cruz. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez contra Dios. Porque creyendo ser sabios se hicieron necios en sus propios razonamientos. Porque en lugar de darle la gloria a Dios, que es inmortal, le dieron la gloria a los hombres, a cuadrúpedos, animales, a reptiles, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible a semejanza de hombres. Pero la gloria de Dios es incorruptible. La gloria de Dios está aquí, hermanos, en su palabra. Tenemos que tomar en serio la palabra de Dios, hermanos. ¿Dónde vas a conocer de Dios si no es a través de la palabra? Estamos en tiempos peligrosos. Cristo viene, hermanos. Estamos en tiempos difíciles. Es cuando más bíblicos tenemos que ser. Y como le dijo Jesús a la mujer, no te condeno, pero no peques más. No estamos aquí para juzgar, sino para amar. Pero tenemos que decir lo que es pecado. Es pecado. Amén. Es tiempo, hermanos. La Biblia dice que no me avergüenzo del evangelio. Dice que la palabra es vida. Y dice que la palabra es como un espejo. En Santiago capítulo 1 versículo 23. Santiago 1, 23 dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Versículo 24, a ver si lo puedes poner, Iván. Gracias por tu ayuda. Se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considere a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Es como cuando lees la Biblia, es como un espejo. ¿Usted se ha puesto en un espejo? ¿Para qué se pone el espejo? Bueno, pues para tener más, a lo mejor se asusta en el espejo, ¿verdad? Pero el punto es que nos vemos ahí para cambiarnos, ¿verdad? Ay, amanecí con lagañas, amanecí con ojos verdes hoy. Amanecí todo greñudo. Y dice, es como si tú lees la Biblia y no la haces, es como el hombre que se considera en un espejo, dice, y luego se va y se olvida cómo era. Recuerdo una vez que por la prisa, andaba yo deprisa y llegué a la iglesia, hermanos, y pues nomás unos hermanos, hay hermanos que no le dicen a uno nada, y traía 2 corbatas, una aquí y otra atrás, porque no me había visto en el espejo, ¿verdad? Y no sé qué, si usted se ve en el espejo y dice, Señor, perdóname porque soy pecador. Todo lo que digamos aquí, hermanos, escúcheme bien, usted oye mensaje tras mensaje, tras mensaje, tras mensaje. Se puede pasar 5 años y mensaje tras mensaje. Pero si no considera que tiene autoridad la palabra de Dios y que lo que está predicando es la palabra de Dios, dice, es como que se oye y se va y se olvida cómo era. No permite que Dios lo cambie. No permites que Dios te transforme. Hermanos, tenemos que dejar que Dios nos transforme en nuestro carácter, en nuestros pensamientos, en nuestra vida. Póngase de pie. Póngase de pie. Les hablé del canon del Nuevo Testamento porque es inspirado, porque se tomó como inspirado. Y vamos a hablar de la palabra de Dios, hermano, que usted
en nuestras vidas. Señor, gracias. Levanta tus manos a Dios. Señor, gracias. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Tu palabra es la única que nos ha cambiado, Señor. Tu palabra es la única, Señor, que ha transformado nuestras vidas, nos ha sacado de las tinieblas a la luz, del reino de Satanás al reino de Dios. Tu palabra nos ha, Señor, cambiado, y esa palabra es viva y es eficaz y es poderosa, y es una palabra creativa que crea fe, que crea, Señor, cosas en nuestro corazón, en nuestra vida. Padre, que tomemos la palabra de Dios con esa autoridad, con esa fe. Señor, gracias porque nos dejaste tu palabra, donde podemos conocerte, donde podemos, Señor, conocer más de ti. Oh, mi Dios, bendice la iglesia, que se enamoren de tu palabra, Señor. Que te conozcan de tu amor, de tu misericordia, de tu perdón, Señor. Que conozcan de tu santidad, que conozcan